Buenas. Estoy haciendo un vivo raro porque es un vivo en la madrugada argentina, país al que fundamentalmente dedico este video, en donde yo prometí una cosa y la voy a cumplir, que tiene que ver con opinar como argentino y como una persona que trabaja en comunicación sobre un spot que vi de Patricia Bullrich, pero de paso sobre la comunicación política en Argentina hoy, con respecto a las elecciones. No es un posteo, porque esto lo voy a convertir en un video. No es un posteo, un video o un vivo, si se quiere, más allá que hay alguna gente que se está sumando, buenísimo, pero no es la intención. La intención es que esto quede en video y que esto se convierta en un post. Voy a decir que es auspiciado por el único auspiciante que no paga, que es la yerba mate porongo, pero me parece que es importante para mí es importante como argentino, y sobre todo en base a la cantidad muy grande de feedback que tuve respecto a una pregunta que hice, que a propósito de esa pregunta fue: ¿qué opina usted de este spot y de este claim? Que lo voy a repetir para ser bien claro, que es: si no es todo, es nada. De campaña de Patricia Bullrich, y luego sí hablar de lo que estuve viendo desde los otros candidatos. Vamos a hacer algunas aclaraciones que me parece que son importantes. La primera aclaración tiene que ver con que yo históricamente, como argentino, hoy viviendo en Londres, pero como argentino, he hablado con fuerzas políticas de todo orden. Menos con gente del equipo de Milei, tengo que decirlo. Nunca ni hablé ni me llamaron, ni hablé con todas esas personas, con dos condiciones que me parece muy importante aclarar. La primera condición es que yo pudiera contestar y hablar y decir como argentino, como ciudadano, no como un publicitario o un marketing político. Me parece una aberración de la conjunción de elementos de la profesión, uno. Dos, hacerlo gratis. O sea, no cobrar un mango de la política. Me parece que es sumamente importante y me parece que está bien que lo aclare, ¿no? Con esto no quiero decir que la gente que haya cobrado de la política... No. Digo que ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque con ese criterio yo tengo la enorme libertad de tener la posibilidad de actuar como ciudadano, no como profesional en ese caso, utilizar algunos argumentos o elementos de lo profesional para entender las propuestas y poder dar una devolución y entender mejor la composición desde todos los lados. O sea, entenderlo desde un lugar que me permite comprender quizás un poco mejor de qué va cada una de las fuerzas políticas, cómo se comunica con la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y ahí es donde va mi análisis y lo que quiero compartir con ustedes. Vamos por partes porque me anoté varias cosas. Si uno hoy es un publicitario y trata de pensar creativamente en Patricia Bullrich, ocurren cosas como estas, que es una pequeña humorada, pero pensaba en que es inevitable recordar que hicieron candidatos en el pasado. Voy a poner un ejemplo de candidatos en el pasado. Y uno de los ejemplos, para que lo voy a poner acá en una orejita que tengo de internet, uno de los ejemplos es aquel famoso ejemplo de R.A., ¿sí? Raúl Alfonsín, ¿sí? Lo recordamos. Y pensaba cuál era el equivalente si alguien está trabajando con Patricia Bullrich, y sonreí un poco al pensar que te queda casi la tentación de ir a PB planta baja. Y esto, que parece una humorada, y si lo es una humorada relativamente tonta, en realidad lo que trae es un hecho simbólico, que lo que PB o Patricia Bullrich está haciendo es tratando de bajar el discurso, y trato de pensarlo objetivamente, a la planta baja, ¿sí? O sea, a la calle. Y en lo posible, por lo que se lee y por lo que se observa, cagarnos a trompadas si es necesario en la planta baja. O sea, como esa cosa de vamos a la calle, salimos a la calle y lo definimos. Y ahí quien gana obviamente es sin duda quien pelea mejor, que tiene la habilidad de patear a la cabeza a alguien, ese tipo de cosas. Esto sí es un agregado mío que tiene que ver con que cuando salís a la calle, vamos a la calle, esa es la ley, ¿no? La ley de la calle. Acá empieza a pasar una cosa que tiene que ver con
esa forma de audacia que de alguna manera pareciera ser que en la estrategia política de Patricia Bullrich es lo que se le aconseja, pero yo creo que es más que lo que se le aconseja porque sería subestimar a Patricia Bullrich en ese sentido. Es lo que ella piensa, evidentemente, es lo que ella piensa. Hay una sinceridad en eso. Y ella lo define con, si no es todo, es nada. Y uno puede creer que ella pudo haber pensado eso. A lo mejor lo pensó alguna mente publicista o de marketing político estratégico, qué sé yo. Pero ciertamente uno podría pensar perfectamente que esta persona dice eso y ahora voy a explicar por qué creo que eso verifica con la persona que dice esto. Y luego tratar de entender qué significa eso. Y lo voy a hacer, y esto me parece interesante, lo voy a hacer desde apreciaciones personales que tienen que ver con una comprobación que hice, o sea, un test que hice yo. Y después le voy a hablar de test cuantitativos mientras confieso que la bombilla está tapada como me suele pasar. Ahí vamos. Cuando evalúo algunas mediciones de los spots, hay una medición reciente de Taquión que indica que de, no sé si 800.000 son los casos que evalúan, 800 y pico de mil de viewers y demás. El spot más discutido hasta acá de campaña presidencial es el de Patricia Bullrich. Después viene el de Milei. A ver, vamos a mirar acá bien los datos. Vamos a ver lo que dice Taquión. ¿Sí? 3,1 millones de personas que lo vieron y que opinan y demás. Luego viene el de Milei, no casualmente, ¿no? Pareciera con casi 2 millones. Y recién después viene con la mitad Rodrigo Larreta y después viene Sergio Massa. ¿Qué pasa? Uno, a las apuradas, podría decir esto es lo mejor que puede pasar, y imagino gente abrazándose en los búnkers de estas fuerzas que tienen que ver con haber hecho los spots, puede decir, si hablan mucho es bueno, que se hable mucho es bueno. No descarto que hay una parte de fortaleza en algo de lo que se habla mucho, bien o mal, pero que se hable. Pero evidentemente acá lo que queremos es analizar un poquito más atrás y ver si efectivamente eso es realmente bueno. Y luego, si fuera bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de traerle más votos al candidato o a la candidata, si es bueno como país, como nación, como ciudadanía, que es un argumento que me parece que vale mucho la pena entender. Lo que vamos a hacer entonces, y lo que me imagino que esto se va a distribuir probablemente entre gente que está trabajando en comunicación, supongo, porque algunas puteadas me voy a ligar, de diferentes búnkers políticos. No tengo idea quién está haciendo qué realmente, de las personas de la comunicación o de la publicidad. Pero sí conozco algunos de los equipos de los candidatos, de los que rodean a los candidatos, y he hablado con algunos de los candidatos en algún momento por Zoom o algo, nuevamente en condición de ciudadano y nuevamente de forma gratuita. Pues es una buena manera también de decir la bestialidad que uno se le cruza. Vamos por partes. Hay un momento del argumento de Patricia Bullrich en el spot de Todo o Nada que habla de que no se puede dialogar con determinadas cosas, ¿no? No se puede dialogar, por ejemplo, con los narcos en Rosario. Lo cual es probablemente cierto. Es probable que no se pueda dialogar con determinadas personas que están absolutamente liderando la criminalidad. Puedo entender ese argumento, pero el contraargumento, o sea, lo que quiere decir, vamos a la nada, del todo a la nada, el nihilismo de decir, acá no se puede hacer esto directamente, no hay diálogo, no hay posibilidad. Se queman los puentes y lo que hay que hacer es actuar con absolutamente todo. Uno supone, bueno, ¿por qué? Y bueno, porque evidentemente la otra variante de la misma fuerza política habla de una especie de lugar intermedio en donde funcione determinado equilibrio, que a propósito se llama tibieza, gradualismo y demás. Vamos a ver por un segundo un argumento que utilizó, sí, Mauricio Macri en su campaña, que tenía que ver o era parecido con esta especie de utopía del todo o la nada, que es, no sé si lo recuerdan, pobreza cero. O sea, no se trataba de, vamos a bajar la pobreza, esto lamentablemente es un proceso muy, muy largo y demás, sino pobreza cero. Obviamente sabemos, y perfectamente sabemos, que durante el gobierno de Macri la pobreza aumentó. Y la pobreza era ya terrible en los gobiernos kirchneristas previos.
O sea que no estoy hablando acá bien de una fuerza y mal de otra, no tiene nada que ver, y estoy hablando ahora como ciudadano respecto de una realidad que fue lamentablemente pésimamente manejada políticamente por diferentes fuerzas políticas. Lo cierto es que Pobreza Cero se convirtió casi, lamentablemente, en un chiste. Y me hizo acordar todo o nada. Pero acá voy a la parte quizás que quiero que sea entendida de la mejor manera posible, y la parte hasta más polémica de este asunto. Y quiero que sea tratada con cuidado, porque acá no quiero hacer apreciaciones personales, pero es inevitable cuando una personalidad política expone su personalidad, su iracundia incluso, su vehemencia, etc., entender un poquito más atrás. Se habló en el consciente popular, está la idea de que Patricia Bullrich tuvo que lidiar en su vida personal, y se le han hecho reportajes con adicciones. Y se habló en su momento y se la vapuleó bastante, y se utilizaron todo tipo de baraturas y atajos de memes y de cosas y demás para hablar de, por ejemplo, temas como el alcoholismo, que son temas tremendamente delicados, muy dramáticos en la vida personal de una persona. Todo tipo de adicción tiene ese condicionante. Pero a mí me llama la atención que Todo o Nada surja de una persona a la que la sociedad de alguna manera y alguna parte del periodismo le adjudicó determinada adicción en su momento. No tengo la menor idea si ese es el caso, no sé si eso es verdad o no. Lo cierto es que hay un elemento, hay una huella, de cuando se hablaba, es más, recuerdo un reportaje de Caja Negra en donde el periodista le hace a Patricia Bullrich la pregunta directa respecto de determinadas adicciones y demás. Pareciera ser que cuando una persona padece de determinada adicción, tiene que ir de todo a la nada, no se puede ni tocar, no me puedo ni acercar a eso. Pareciera ser que esa lógica, la lógica del extremo, es una lógica que tiene que ser aplicada a una especie de disciplina personal. La pregunta es si es esa misma disciplina la que puede valer cuando se trata de lidiar con una sociedad, no con una sola persona, no conmigo mismo, sino con una sociedad. Y ahí es donde me meto un segundo en tratar de entender si ha habido vidas personales cuyos elementos de adicción han hecho desastres en una sociedad. Voy a ir por el primer ejemplo en donde no pasó eso, que es Churchill. Churchill aparentemente se lo consideraba alcohólico, un tipo con una enorme dependencia en alcohol. Él se definía como highly functional alcoholic, o sea, una persona que tenía que tomar para poder funcionar y qué sé yo, y fue un extraordinario histórico líder. Pero también está Galtieri, a quien no solo se le sospecha, sino que se le comprobó que era un alcohólico y era absolutamente incompetente y perverso. La historia argentina demuestra eso. Con lo cual, ni una cosa ni la otra pueden llevarnos a concluir que esto puede ser una virtud o no. Y hablando de virtud, yo me quiero meter en este lugar porque lo que entiendo, o lo entendía Aristóteles hace 2000 años, es que la virtud es ese lugar, y esto me parece que es importante, en donde surgen zonas intermedias. O sea, vamos a ver, por ejemplo, la virtud de la templanza en Aristóteles. Decía Aristóteles, y leo, elegir la cantidad de comida correcta en el almuerzo es la virtud de la templanza. O sea, poder encontrar esa medida justa. Elegir ir al campo de batalla por una causa justa, pensada racionalmente. Él hablaba de la esfera práctica racional. O sea que si uno pensaba, medía, observaba, comprendía y entendía el punto justo, la virtud, por ejemplo, del coraje, hacía que fuera la batalla por una razón justa. A mí lo que me apareció es, y les pregunté a todos ustedes que siguen, y hubo 100 y pico de respuestas muy elaboradas que quiero agradecer, son respuestas a lo que propone este mensaje del todo o nada. Y no quiero que domine absolutamente lo que voy a decir, pero sí prometí que iba a empezar desde ahí. ¿Y qué despierta en las personas? Y me llamó la atención esto. Les voy a contar una anécdota que está buena. O creo yo que está buena, que es muy útil. Mucha gente me habló desde un lugar u otro del espectro diciendo, mira,
Me parece una locura volver al extremismo, volver a pelearnos, continuar esta historia de enfrentamiento. Ahora van a surgir piqueteros armados en lugar de piqueteros, porque va a haber otros armados del otro lado en donde lo que va a ocurrir es una guerra en la calle. Son todas hipótesis de gente que me contestaba determinadas cosas. Otra gente me decía, es que todo el mundo está muy cansado y hay alguien que quiere capitalizar ese cansancio. De alguna manera robarle, y voy a usar un slang, robarle la peluca a Milei, utilizar esos votos que está perdiendo por un descrédito natural. Hace mucho tiempo que yo vengo contando de lo que yo considero, es más, lo he dicho por televisión, de que me parece que Milei es una enfermedad de la democracia, y lo repito, porque me parece que lo que hace es optar por esta especie de lógica del mano santa, ¿no? De llegar a un lugar en donde milagrosamente nosotros con una serie de recetas y atajos y demás vamos a llegar a determinado lugar mágico. Ya sabemos que eso no ocurre, ya sabemos que eso es una promesa más parecida a las promesas de los evangelistas de barrio que toman un cine, lo alquilan y sacan guita, que una propuesta seria. Y algo acá está pasando en donde hay una candidata que me da la impresión que está queriendo tomar los votos que pierde ese lado. O sea, alguien que está yendo por más. Y en todo caso está yendo por todo, como solía decir el kirchnerismo, el peor de los kirchnerismos posibles, que era el ir por todo. Pero a mí me llama la atención esto porque habló gente de un lado, con buen equilibrio y buen análisis, habló gente claramente identificada con el kirchnerismo, por otro lado, gente identificada con el radicalismo, que está surgiendo muchas personas que hablan desde ese lugar también. Y en todos los casos encontré equilibrio hasta que recibí este mensaje, que lo voy a hacer quote y que me sirvió muchísimo, de Esteban X, no voy a decir el apellido, que me dijo a este story, ¿no? Yo había puesto esto, digo, para aclarar, para que se entienda qué es lo que puse y de dónde viene lo que puse. Yo puse, a ver, vamos a poner acá, vamos a dar vuelta. Puse, pregunto, sin decir nada, ¿qué opina usted de lo que dice Patricia Bullrich en su spot de lanzamiento de campaña? Prometo decir lo que pienso, a quien le importe, después de usted. Si no es todo, es nada. Empezamos por esa frase. Y lo que me dice Esteban X, no voy a decir su apellido, obviamente, es: vivís hace 1000 años en Londres, cerrá el orto, papu. Me dijo, puta, eso. A mí, papu, quiero decir que me hizo un poco de gracia después de cerrar el orto. A lo que le contesté, me es muy útil lo que me decís, efectivamente me es muy útil lo que me decís. Pero por supuesto después le dije que me parecía que el hecho de que fuera útil no quiere decir que no lo consideraba un agravio, una falta de respeto. ¿Por qué me faltaba el respeto? Y esta misma persona, debo decir, nobleza obliga, me dijo, discúlpame, pensé que era una manera corta, escrita, de decirte algo que provocaba la conversación, paz y amor, está todo bien y qué sé yo. Pero me voy a tomar la primera reacción, que me parece que es la más importante. O sea, reconozco y valoro que haya puesto pausa ahí y haya dicho, sí, la verdad que, sorry, no estuvo bien. Pero lo primero que dijo es lo que refleja. Hace mucho tiempo que yo posteo cosas y en general, 99.9% de los casos, no tengo nadie que me insulta. Sí, tengo gente que está en desacuerdo, gente de Milei que me ha dicho cosas, pero en general, con respeto. Y acá de golpe viene una persona que me insulta. Y me insulta de una manera personal. Me dice, che, mirá, tenés tal cosa y tal otra. Y trato de tener mucho cuidado, por eso hago las observaciones que estoy haciendo, tratando de no meterme en lugares insultantes, sino analizar símbolos, formas de comunicación, establecer pautas, decir con cuidado lo que sé y lo que creo saber y lo que no. Y de golpe una persona me insulta y me llama la atención, y lo que creo que me da como pauta, y que me parece que está buenísima con el todo o nada, es que se abre una zona. O sea, una zona liberada. Lo que hace esta persona, Esteban, al decirme lo que me dice es, che, hay una zona liberada, ¿eh? La zona liberada entre ciudadanos que nos podemos cagar, y ciudadanas que nos podemos cagar a piñas. En donde yo te puedo decir tal cosa, vos me podés decir tal otra. Ahí nos podemos pegar un poco y nos podemos matar un poco y decir las barbaridades más grandes. Porque de alguna manera eso es lo que nos va a sanar o eso es lo que nos va a curar. Cagarnos un poco trompadas, como si no lo hubiéramos hecho lo suficiente hasta ahora. Voy a poner un ejemplo de algo en lo que participé, que es el acuerdo de paz en Colombia.
El acuerdo de paz en Colombia fue una de las cosas más criticadas, más mal vistas por una enorme parte de la sociedad, y hay razones para eso, buenas razones. Garantía de impunidad, traer asesinos al Congreso. Hubo muchísimas críticas, muchas de ellas muy escuchables, de un país muy herido. Colombia tuvo durante la guerra de 52 años con la guerrilla 269.367 muertos oficiales, o sea, 270.000 muertos, de los cuales 219.000 fueron civiles, 42.000 combatientes, miren la enorme diferencia, y 430 no se sabe todavía quiénes eran exactamente. Esto nos da un promedio en 52 años, si esto fuera parejo, que no lo fue por supuesto, porque los 80 fueron un pico tremendo, en orden de unos 5.180 muertos por año antes del acuerdo de paz. El año pasado, 2022, hay oficialmente declarados, vamos de 5.180 muertos por año si hiciéramos un promedio de esos 269.367. Hubo 40 muertos por violencia política, y en el 2023 hubo un dato alarmante que fueron 67 los muertos. O sea, si ponemos esto, decimos que es el 1% anual de lo que había antes del acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz fue cascoteado por todos lados. Trabajé adentro del tema del acuerdo de paz, fui de alguna manera testigo de un montón de las cosas que se discutieron y que se debatieron y que le pasó a la sociedad colombiana, que tuvo que lidiar con algo terrible. Los que estaban en contra del acuerdo de paz, tratar de comprender por qué estaban en contra, que no estaban en contra de la paz, ni estando a favor de la guerra, sino que estaban en contra de la forma que se elegía de paz, y es muy razonable entenderlo de esa manera, y la gente que decía, no, nos tenemos que comer este sapo porque el fin es un fin fundamental, que es parar de una vez por todas con el enfrentamiento. Y eso es lo que me da miedo con los todo, las nada. ¿Qué es lo que pasa con las otras fuerzas políticas? Y vamos a hacer una pequeña evaluación. Vamos a observar que en el ranking que teníamos ahí estaba Patricia Bullrich y Milei con los spots que más llaman la atención. Y después venía Horacio Rodríguez Larreta con un spot que no parece despertar muchísima atención o muchísimo discurso, y uno diría, bueno, entonces es un mal spot, o se parece, se parece al video de Coldplay, o todas estas cosas. Pero lo cierto acá es que en Rodríguez Larreta se puede decir que hay una cosa que también responde sinceramente a lo que hizo hasta acá, que trató de hacer puentes en su momento, en el momento de COVID y demás, etcétera. Al principio trató de unirse a la presidencia de la nación en la forma del presidente y decir, che, que tenemos que hacer algo juntos y tenemos que aunar políticas porque este es un problema que nos atañe a todos. ¿Está mal eso? No, está bien eso. ¿Llegaron a algo? No, no llegaron a nada. Terminaron matando a los 2 o 3 meses, pero hubo un intento, lo recuerdo, y lo pongo acá como un dato que dice, pará, este tipo, cuando tuvo que gestionar de esa manera, evidentemente hay un lugar en donde responde a lo que dice, con lo cual, de la misma manera que pasa con Patricia Bullrich, está diciendo algo que es real, o sea, algo en lo que evidentemente cree, pero en este caso, que me parece interesante, lo hace dispuesto a perder, o sea, dispuesto a quedar como un salame, porque básicamente cuando vas por el medio y tratás de equilibrar tus fuerzas, puedes quedar como un vainilla, como tibio, como una persona que en realidad no va ni por un lado ni por el otro, y hay un peligro ahí. Luego viene Massa. Y Massa es una maniobra que me parece que es interesante porque no dice nada como mensaje, ni me acuerdo de lo que dice. Yo creo haber visto algunos de los spots y demás, no me acuerdo. Pero lo que Massa hace es trabaja con los candidatos, no con los ciudadanos. Él, de alguna manera, lo que hace y lo que se está viendo es que opera para los costados con los candidatos, utilizando candidatos, diciendo, lo que quiero es que ganen menos votos ellos y que de alguna manera, por default, terminen cayéndome a mí. O sea, termine recogiendo esas migajas yo y me las lleve. Y luego viene, por supuesto, Grabois, que tiene una versión, a mí me parece también parecida a Rodríguez Larreta, y dice, a mí no me importa si voy a terminar perdiendo votos, yo lo que me importa es decir exactamente lo que pienso, ponerme en ese lugar y haber un montón de gente que no me va a votar porque me va a sentir excesivamente extremo. No estoy diciendo que uno es mejor, que otro es peor, les pido que se entienda esto como una serie de observaciones comunicacionales. A mí me da la sensación, si yo tuviera que decir algo desde el punto de vista comunicacional, y esto lo vengo diciendo hace 2, 3 años,
que hay una frase medio nostradamusesca que va a sonar pretenciosa, pero que la digo, que es, hay un axioma paradójico que dice, el que quiera perder, ganará. A mí me parece que las sociedades se dan cuenta cuando alguien está dispuesto, por sus ideas o por lo que sea que quiere de alguna manera imponer, dispuesto a perder. Creo que el más dispuesto a perder y el que más tiene para perder, con lo que está haciendo y con lo que está diciendo, es Larreta. Porque en realidad se pone en un lugar en donde lo pueden cascotear de los dos lados. Y a mí eso, que en las encuestas se está dando malísimo, porque le están pegando, porque está diciendo que lo que dice, a mí eso me parece que lo pone raramente en un lugar, si analizo comunicacionalmente a todos, en un lugar interesante, que es el lugar de las sociedades hacen dos análisis, el primero, el inmediato, y luego el segundo. Y generalmente el segundo, que va de la cabeza al estómago y del estómago a la cabeza, y luego es una conjunción de los dos, más moderada, es el que termina, creo yo, entiendo yo, convirtiéndose en un voto. Ahí es donde yo veo que hay alguien queriendo más, Patricia, hay alguien queriendo más, sin duda que es Massa, y hay alguien dispuesto a tener menos, o sea, más por más es más, y más por menos es menos. Si haces una ecuación o una fórmula matemática elemental, más por menos es menos, quiere decir que probablemente con este criterio predomine el menos. O sea, la persona que está dispuesta, por lo que considera y lo que cree, a ganar, a perder cantidad de votos, qué sé yo, y eventualmente pueda llegar a ganar por esa convicción. Sé que es raro lo que estoy diciendo y sé que por ahí no es tan sencillo de evaluar cuando se ven que los números son calientes y pareciera ser que Patricia Bullrich va muy bien con esto. Pero tengo la sensación de que la sociedad evalúa las cosas de otra manera y que hay mucha más parte de la sociedad argentina, de lo que la confiesa, que está dispuesta a ir más cerca del medio, de una mesura no tibia, no ambigua, no estúpida, sino de una mesura equilibrada que lleve a decir, eso se va a expresar a partir de alguna gente que le cree a Massa, que pareciera ser que no le importa si lo creen como sincero o insincero, lo que le importa es de alguna manera decir, yo puse a todo esto, este rompecabezas junto, y gente que lo va a convertir en voto para Rodríguez Larreta. Y la definición de eso, pues Massa evidentemente es vivísimo comunicacionalmente, es que Massa no le habla a Rodríguez Larreta, le habla a Patricia, porque Massa le tiene miedo a Rodríguez Larreta. El gran miedo es Rodríguez Larreta. Bueno, ese es, hasta acá y por ahora, mi noción o mi idea de lo que está pasando hoy. Por supuesto, le doy la bienvenida a opiniones, en la medida, por favor, que puedan ser lo más constructivas posibles, lo menos descalificadoras posibles del otro, porque mi intención como argentino es, desde hace bastante tiempo, tratar de ver si podemos, entre todos, las mujeres y los hombres de la Argentina, encontrar un lugar de diálogo, de conexión, de puente, de posibilidad, en donde, digamos, no es descalificando a la otra persona. Y creo yo, realmente, pensar en todo o nada deja mucha sangre por el camino históricamente como lógica. Y no queremos sangre. Lo que queremos es, en todo caso, de esas tres, sangre, sudor y lágrimas, lo que queremos es sudor, lo que queremos es poder hacer cosas, poder laburar, poder dedicarnos a hacer cosas por lo demás, poder invertir, poder ayudar. Sudor sí, lágrimas y sangre, no. Un abrazo y espero que de algo sirva.